Hola, buenas noches a todos. Espero que se encuentren bien y hoy les voy a hablar sobre la identificación de los pensamientos automáticos y la identificación de las emociones. Antes de comenzar con el tema de los pensamientos automáticos, les hago una breve mención de que hay que considerar que están, por un lado, las creencias centrales, ¿no?, que son esenciales, son rígidas, son globales, se desarrollan en la infancia con las personas más significativas, eh, y que hay personas que las sostienen a lo largo de su vida, estas creencias centrales. En la terapia cognitiva es más complejo eh, este, develar estas creencias centrales, por eso se comienza por los pensamientos automáticos. Y en el medio hay digamos, un nivel intermedio, que son las creencias intermedias, que digamos, están compuestas por reglas, actitudes y presunciones que no son expresadas, ¿no? Del tipo de sí, entonces, ¿no? Si no entreno más horas, entonces fracasaré. Y los pensamientos automáticos tienen la característica de estar más cercanos a la conciencia, entonces para trabajar en terapia se inicia desde los pensamientos automáticos para ir avanzando en las otras creencias. Bueno, los pensamientos automáticos son comunes a todas las personas, con entrenamiento podemos traerlos a la conciencia. Podemos poner el ejemplo que si alguien está leyendo un texto puede tener el siguiente pensamiento: no comprendo esto, y sentirse algo ansioso, pero puede responder a este pensamiento de una manera más productiva: en realidad comprendo algunas partes. Las personas que padecen alguna alteración no realizan esta clase de examen crítico. La terapia cognitiva les brinda herramientas para evaluar sus pensamientos. Alguien perturbado exagerará sus pensamientos y dirá: no comprendo esto y nunca lo comprenderé. Después de adquirir las herramientas en terapia, puede utilizar esa emoción negativa como una pista para buscar e identificar pensamientos y desarrollar una respuesta más adaptativa. En terapia se intenta identificar los pensamientos disfuncionales, que son casi siempre negativos. En muchas ocasiones, el paciente puede tener cierta conciencia de que está angustiado, triste, incómodo, pero puede no tener conciencia de sus pensamientos automáticos hasta que el terapeuta lo interroga. Estos pensamientos pueden aparecer en forma verbal, visual o de ambas maneras. Se pueden evaluar según su validez y su utilidad. La mayor parte de ellos están distorsionados de alguna manera y se producen pese a que existan evidencias objetivas que indiquen lo contrario. Hay un segundo tipo de pensamientos que son adecuados, pero el paciente extrae de ellos conclusiones distorsionadas. Por ejemplo, no hice lo que le prometí a mi compañero. Eso es un pensamiento válido, pero la conclusión no lo es. Y concluye: por lo tanto, soy una mala persona. Hay un tercer tipo que también son correctos, pero disfuncionales. Por ejemplo, estudiando para un examen pienso: me va a tomar horas aprender esto. Estaré levantado hasta las 3 de la mañana. Este pensamiento era correcto, pero aumentaba la angustia y disminuía su concentración y su motivación. Una manera razonable de enfrentarlo sería analizar su utilidad. Me tomaré mucho tiempo, pero puedo hacerlo. Evaluar la validez de los pensamientos y responder a ellos de una manera adaptativa. Generalmente produce un cambio positivo de los sentimientos. Vamos a la siguiente. Los pensamientos automáticos aparecen espontáneamente y no se basan en la reflexión.
Somos más conscientes de la emoción que se asocia con ellos que de los pensamientos mismos. Pero con un breve entrenamiento se pueden llevar a la conciencia. Las personas aceptan estos pensamientos como si fuesen verdaderos, sin reflexionar sobre ellos o evaluarlos. La identificación, su evaluación y la manera más adaptativa de responder a ellos suele producir cambios positivos en las emociones. Hay que explicar los pensamientos automáticos a los pacientes. El terapeuta explica la relación que hay entre los pensamientos y los sentimientos. Un terapeuta interroga a una paciente diciéndole: ¿cuál era tu sentimiento hoy? Y la paciente responde: tristeza. ¿Qué pasaba por tu mente en ese momento? Pensaba en cómo otros se divertían. ¿Qué pasaba por tu mente mientras los mirabas? La paciente responde: que nunca seré como ellos. El terapeuta le señala que ha identificado un pensamiento automático. Estos en general suelen ser muy rápidos y somos más conscientes de la emoción, en este caso de la tristeza. Muchas veces estos pensamientos están distorsionados, pero reaccionamos como si fueran ciertos. El terapeuta le pregunta: ¿qué pasaría si te dieras cuenta que sos como los otros estudiantes? La paciente responde: me sentiría mejor. Acá el terapeuta sugiere una situación alternativa y más adelante utilizará el cuestionario socrático para analizar con el paciente ese pensamiento y lograr que desarrolle su propia respuesta adaptativa. Acá me voy a detener unos minutos en explicarles este cuestionario socrático, también conocido como descubrimiento guiado. La técnica consiste en no afirmar nada, solo guiar y limitarse a preguntar sistemáticamente sobre un pensamiento, poniendo de manifiesto las distorsiones cognitivas. El terapeuta guía al paciente para que él descubra por sí mismo sus errores de pensamiento. El terapeuta, al preguntar y repreguntar, podrá llegar a la esencia de esos pensamientos para ayudarlo a comprender qué respuestas emocionales y conductuales están relacionadas con las cogniciones desadaptativas. Las preguntas deben ser de tal manera que ayuden al paciente a rever sus creencias, a reflexionar sobre sus conclusiones y a descubrir mejores soluciones, otras alternativas para sus problemas. Los fundamentos de la técnica están en el diálogo socrático o la conocida mayéutica. La clave de la enseñanza socrática consistía en que el maestro no inculcaba al alumno el conocimiento, sino que lo guiaba hacia su descubrimiento a través de preguntas, siendo el alumno quien extraía el conocimiento. La aplicación del método era exitosa si el alumno terminaba dando a luz el conocimiento, de ahí el término mayéutica. Para Beck es uno de los pilares de la terapia. Se lo utiliza como un método para la identificación y posterior modificación de los pensamientos automáticos, dado que este tipo de terapia se caracterizaba por dar particular importancia al componente psicoeducativo. Hago una breve mención a la psicoeducación. La psicoeducación no es solo dar información, sino acercar y ajustar la información a esa persona, a lo que conoce esa persona. Es brindar información acerca de lo que le pasa, que sea procesable por el otro. Un descubrimiento guiado eficaz creará dudas donde antes había certezas, proporcionando así la oportunidad de la reevaluación y producción de un nuevo aprendizaje.
El objetivo del método socrático es aprender a pensar de forma independiente y autónoma. Es importante aprender a identificar los pensamientos automáticos. Es un proceso semejante al aprendizaje de cualquier otra habilidad. Algunos pacientes lo captan fácil y rápidamente. Otros requieren de más ayuda y más práctica. Dentro de las técnicas para modificar los pensamientos automáticos, tenemos una pregunta básica y esencial en la utilización de la terapia cognitiva, ¿no? ¿Qué estaba pasando por tu mente en ese momento? Esa es la pregunta básica. Y para identificar los pensamientos automáticos, voy a mencionar una serie de ítems importantes. Formular esta pregunta en los momentos en que se observe un cambio o una intensificación en los afectos durante la sesión. Hacer que el paciente describa una situación problemática o un momento en el que experimentó un cambio en los afectos y formular entonces la pregunta básica. En caso necesario, hacer que el paciente utilice imágenes mentales para describir la situación específica o el momento con la mayor cantidad de detalle posible, como si estuviera ocurriendo en el presente, y formular entonces la pregunta básica. ¿Cómo nos damos cuenta que el paciente ha experimentado un cambio en sus afectos? Debemos estar atentos a las pistas no verbales, tales como los cambios en la expresión facial, la tensión de los músculos, la postura o los gestos de las manos. Esto lo vimos en comunicación no verbal. Y entre las pistas verbales, los cambios en el tono, el timbre, el volumen de la voz y la velocidad del habla. Recuerden que esto estaba englobado en lo que se denomina paralenguaje. Usar la técnica de la flecha hacia abajo, ¿no? Para develar una creencia subyacente. Ejemplo sería, si fuera verdad tal cosa, ¿qué significaría para vos? El propósito de la técnica es develar una creencia subyacente, partiendo de la identificación del nivel más superficial de la cognición, que son los pensamientos automáticos. Se sigue esta cadena de asociaciones con el propósito final de develar la creencia central. La técnica se utiliza para comprender cómo se relaciona un evento con sus implicaciones emocionales, cognitivas y conductuales. Una especie de asociación de ideas a partir de los pensamientos automáticos. Esta técnica es una manera de enfrentarlo con sus creencias más profundas. Y para realizarla, realmente, por un lado hay que tener experiencia, por otro lado, que la alianza terapéutica esté fortalecida y no realizarla con pacientes con un escaso sostenimiento psíquico, diría yo, ¿no? Y con algunas patologías como la psicosis, donde alguien podría derrumbarse. Entonces hay que tener cuidado y no con todos los pacientes se puede utilizar esta técnica que a su vez es muy utilizada. Por otro lado, hay que diferenciar entre pensamientos automáticos útiles y menos útiles. Hay pensamientos que son irrelevantes en relación con algún problema. Los pensamientos automáticos relevantes suelen estar asociados con un marcado malestar. Y el terapeuta tratará de determinar con cuáles hay que trabajar. Las personas que tienen trastornos psicológicos cometen ciertos errores en su pensamiento. El terapeuta le enseña a identificar su pensamiento disfuncional y luego a evaluarlo y a modificarlo. Ahora vamos a ver la identificación de las emociones. Las emociones tienen una importancia fundamental
el principal objetivo de la terapia es lograr el alivio de los síntomas y la reducción del nivel de distrés a partir de la modificación del pensamiento disfuncional. Las emociones negativas intensas pueden ser disfuncionales cuando interfieren con la capacidad para pensar con claridad, resolver problemas, actuar de manera eficaz y lograr satisfacción. Es importante no solo identificar las emociones, sino que además puedan cuantificar el grado de emoción que están experimentando. Algunas personas tienen creencias disfuncionales respecto de sus emociones. Por ejemplo, creen que si experimentan un leve grado de distrés, ese sentimiento aumentará hasta tornarse intolerable. Es importante que los pacientes aprendan a evaluar la intensidad de las emociones para que puedan controlar sus creencias. Y aunque el terapeuta pueda reconocer el exceso o el carácter inadecuado de una emoción, suele evitar rotularla. Su actitud es de aceptación y de empatía hacia los sentimientos del paciente. Acá hay un concepto que es clave, que es muy importante, y es el concepto de alianza terapéutica. Es un elemento central para poder ayudar. Es clave, pero solo con eso no alcanza. Los pacientes que dicen ser ayudados tienen un vínculo positivo. Es fundamental el vínculo de confianza y el acuerdo hacia dónde vamos. La otra gran herramienta es la validez de la experiencia. Devolverle al paciente con esta empatía, con esta posibilidad de decirle, te entiendo, y entiendo que desde donde vos estás se siente así, sin juzgar, sin criticar, sin que el otro se sienta mal por sentirse mal. Si no, tendría dos problemas. Me siento triste y me siento mal por sentirme triste. Entonces, validar las emociones y las experiencias de los demás para que el problema sea menor. También suelen aparecer dificultades para evaluar el grado de emoción. Es importante que los pacientes no solo identifiquen sus emociones, sino que además puedan cuantificar el grado de emoción que están experimentando. Algunos tienen creencias disfuncionales respecto de sus emociones. El terapeuta busca obtener un claro cuadro de la situación que perturba al paciente. Lo ayuda a diferenciar bien pensamientos de emociones. Le demuestra empatía respecto de sus emociones a través de todo el proceso y lo ayuda a evaluar el pensamiento disfuncional que ha incidido en su estado de ánimo. Y por último, y para cerrar, les digo que los objetivos principales de la terapia cognitiva son aprender nuevas maneras de superar las dificultades, aumentar las opciones y alternativas, disminuir la tensión y los síntomas, que el paciente tenga construcciones y creencias más funcionales y aprender a tener una salida al conflicto. Bueno, nos vemos la próxima clase. Espero que les haya interesado, es un lindo tema y gracias por escucharme.